Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 89. Espinas de una madre. Clamé al Señor en mi angustia, a mi Dios invoqué y escuchó mi voz, desde su templo, resonó mi llamada en sus oídos. Salmo 18:7. Iniciaba 1998, un año lleno de sorpresas de Dios, como solía decir la madrecita, que dejaría huella en la Madre María Teresa Botello y en quienes la amábamos. En este año la veríamos sufrir mucho, pero también gozar por poder ofrecer el sufrimiento a Jesús por la salvación de las almas y por la congregación. Una de las preocupaciones de la madre, en aquel entonces, era comprar un Cristo para la nueva capilla de la casita. Había buscado en España, pero sin que ninguno le acabara de gustar o eran muy costosos. Finalmente, encontró cerca del Vaticano, una tienda donde le mostraron en el catálogo un hermoso Cristo, con una estatura de 185 centímetros. Su rostro sereno la cautivó. Lo entregarían sin corona. A la madre se le ocurrió la idea de hacerle ella misma la corona de espinas y se emocionó mucho con este aparente sencillo detalle. Lo entregarían también sin cruz. Pediría al ingeniero Morandini que mandara hacer una enorme cruz, anclada en el piso, con el mismo tipo de madera que se usó en las vigas del techo de la capilla. Le dio las medidas del Cristo para que la cruz quedara proporcional. En una de las veces que fuimos a la comunidad de la montaña, en Pisoniano, la madre me pidió que le ayudara a cortar unas ramas con espinas que estaban en el jardín. Luego las puso en agua, después me pidió que las fuera doblando sobre un escurridor de metal y con alambre las fuimos amarrando de tal forma que se fuera formando un casco de espinas. La madre meditaba mientras hacía la corona. Cada espina representa nuestros múltiples pecados con los que perforamos la cabeza de Jesús, nuestras faltas a la caridad, las murmuraciones, las críticas, las faltas a la pobreza, a la obediencia, a la castidad. Cada espina es mi falta de amor a Jesús, que todo lo ha dado por mí. Una vez seca la corona, la puso en alcohol con naftalina como tratamiento de conservación por varios días para que se impregnara completamente. Ya seca totalmente la corona, la guardó en su cuarto. Sería la corona del Cristo de la casita. El 13 de febrero de 1998 se le informó a la Madre María Teresa Botello que los rebeldes atacaron Lunsar. Los misioneros se refugiaron primero en el hospital y luego en casas de familias del lugar o en la selva. Pero la hermana Leticia Negishi no logró escapar. Se había quedado en el convento con malaria. Las hermanas contaron después que fue un milagro que no la vieran los rebeldes, quienes destruyeron todo cuanto pudieron, incluso los conventos y las iglesias. Durante la madrugada, las 3 misioneras clarisas que habían logrado escapar regresaron al convento para llevarse a la hermana Leticia Negishi y consumieron el Santísimo Sacramento. Luego huyeron junto con otros misioneros por entre la selva. Caminaron durante 3 días llegando a alguna aldea, o a veces se quedaban escondidos en chozas medio destruidas y balaceadas por los rebeldes. Varias veces tuvieron que correr porque los perseguían. Otras veces esquivaron balas que les pasaron muy cerca. Una de esas noches, como a las 2 de la mañana, después de haber escuchado disparos, se dispersaron en 2 grupos. Algunos misioneros que huían con ellas se turnaban para cargar a la hermana Leticia Negishi, que estaba con fiebre muy alta por la malaria y con tal debilidad que llegó un momento en que ella pidió que mejor ya la dejaran morir allí, según nos platicó después. Pero los misioneros no la dejaron. Hicieron una camilla rústica y se turnaron para cargarla. Contaban las hermanas que en un determinado momento fueron hechos prisioneros por los rebeldes. Iban a fusilar a la hermana Leticia Negishi, a la hermana Elisa y al padre Gianni. Ellos pensaron que su momento había llegado y ofrecieron su vida, pero de repente, de forma abrupta, como de milagro, los rebeldes los abandonaron. En cuanto se dieron cuenta que estaban solos, volvieron a correr entre la selva. Según las noticias que le llegaban a la madre a Roma, fueron 22 misioneros los que escaparon y atravesaron la selva hasta llegar a Port Loko.
donde fueron asistidos por los sacerdotes de la parroquia, quienes los recibieron con gran amor y caridad. Los padres les compartieron de sus pocas ropas, se pudieron bañar, alimentarse y descansar. Pero el gran problema que tenían en ese momento era que no podrían escapar del país ni moverse de la misión de Port Loco. Todos los superiores generales de los diferentes misioneros estaban preocupados y se comunicaban entre sí. La madre recibía continuamente llamadas relacionadas con Sierra Leona. Incluso hubo una reunión extraordinaria en Roma de los superiores generales para compartir información y ver cómo sacar a sus misioneros de Sierra Leona y rescatar a los secuestrados, de los cuales no tenían noticias. A la Madre General le informaban a través de los misioneros javerianos del norte de Italia hasta 3 veces al día. Avisaban dónde habían visto a los misioneros por última vez o sobre la situación en general. Y así fue la comunicación hasta que le informaron que llegaron a Port Loco. La madre logró tener contacto por unos minutos con las hermanas. En pocas palabras le contaron que las iban a matar. La madre dijo que vería la forma de sacarlas lo más pronto posible de Sierra Leona. Les dijo que todas las hermanas en la congregación estaban pidiendo por ellas y que pronto estarían en la casita. La noticia literal por parte de los misioneros javerianos del norte de Italia había llegado así. Una de las clarisas, de origen japonés, se encontraba enferma. Aún así, los misioneros se pusieron en marcha a través de la selva. Agotados, se detuvieron a descansar en un pequeño poblado. Hacia las 2 de la madrugada de ayer, los guerrilleros del Ferru nos atacaron. Sin embargo, conseguimos escapar nuevamente, aunque esta vez divididos. El grupo se fraccionó, pero finalmente todos llegamos sanos y salvos a Port Loco, relató Cárdenas a Benjamín Cornago, compañero de la Orden de San Juan de Dios, quien, desde Santurce, mantiene comunicación radiofónica con los misioneros. El misionero cordobés consiguió huir junto a otros 11 religiosos y adentrarse en la selva. El grupo, integrado por 4 misioneros africanos de la Orden de San Juan de Dios, 4 clarisas y 3 padres josefinos italianos, llegó en la mañana de ayer a Port Loco, una localidad situada a unos 30 kilómetros del lugar del ataque. Relató Cárdenas a Benjamín Cornago, compañero de la Orden de San Juan de Dios, quien, desde Santurce, mantiene comunicación radiofónica con los misioneros. Nos leía la madre continuamente las noticias para que todas continuáramos en adoración ante el Santísimo. Nos turnamos día y noche pidiendo a Dios los protegiera. Incluso hasta puso esta noticia en particular en un tablero que estaba cerca de la cocina. La madre fue al Unità di Crisi de la Farnesina, nuevamente volvió a suplicar ayuda al ministro Vincenzo Petrone con mucha humildad, pero a la vez muy insistente, como una verdadera madre lo sabe hacer al ver en peligro a sus hijas. Le contó la odisea de las hermanas y de los otros misioneros, de los 22 que habían escapado y que ahora estaban por el momento a salvo en Port Loco. Al resto de los misioneros los habían secuestrado. Me hubiera gustado que todas las hermanas de la congregación hubieran visto a la madrecita suplicar ayuda al ministro Petrone, secándose las lágrimas que no podía contener de pensar en sus hermanas, a las que ella consideraba sus propias hijas, y que las sabía en grave peligro en Sierra Leona. Sufrió muchísimo, se sentía impotente, ella deseaba poderlas abrazar y decirles que todo estaría bien. Fueron días y noches de gran preocupación, que si no fuera por la fe, no hubiera resistido. El amor a las hijas y la seguridad de que nuestra madre intercedía por ellas, y desde el cielo las protegía, la mantuvo en pie. La oración era su fuerza y su refugio. La situación era muy crítica, peor que nunca antes. El ministro Petrone le dijo que no sería fácil, porque en esta ocasión se requería la intervención del ejército de paz, pero le prometió que de una forma u otra sacaría a las hermanas y al resto de los misioneros. La madre María Teresa Botello pasó la noche entera en adoración en la capilla aún improvisada en ese momento de la reconstrucción. Al día siguiente, a media mañana, el ministro Vincenzo Petrone le habló a la madre personalmente para informarle que se enviaría un helicóptero del ejército para rescatarlos, que si había contacto con las hermanas se les avisara que estuvieran listas. Así lo hizo la madre María Teresa Botello. Se informó que otros misioneros, entre ellos los hermanos religiosos que atendían el hospital, habían sido prisioneros el 19 de febrero, mientras escapaban de Lunsar. Ahora estaban en manos de los rebeldes.
El obispo de inmediato inició a tratar con los rebeldes para rescatarlos, pero no sería tarea fácil. Finalmente, la unidad de crisis de Italia envió un helicóptero militar del ECOMOG a Port Loko, que rescató a las misioneras clarisas junto con otros misioneros y los trasladó a la capital de Sierra Leona, Freetown, en donde se hospedaron en la casa de los padres josefinos, donde estuvieron a salvo mientras se les pudo sacar del país. El 27 de febrero de 1998, por fin volaron a Roma. No llevaban pasaportes, ni dinero, ni traían identificación alguna. La madre había entregado al ministro Petrone copias de los documentos de las hermanas, y el ministro a su vez extendió un permiso para que pudieran entrar a Roma las 4 hermanas. Finalmente, la madrecita las pudo abrazar, demostrándoles todo el amor que les tenía y lo importante que era cada una de ellas para ella y para la congregación. Días después, informaron a la Madre General que el 1 de marzo las tropas nigerianas liberaron Lunsar. Al día siguiente, liberaron Makeni. Gracias a Dios, en aquella ocasión, todos los misioneros salieron con vida. Pero todo había sido destruido y saqueado: hospital, casa de las misioneras clarisas, casa de los hermanos, las iglesias, etc. Años de trabajo destruidos en un instante. Era un dolor muy profundo para la madrecita, para todas las hermanas y para los misioneros que con tanto amor y sacrificio habían construido la misión. Con todo, el obispo aconsejó que no se regresara a Sierra Leona hasta nuevo aviso, pues nada era seguro.